Día 4 aquí en nuestra expedición en el Medio Oriente. Y hoy estamos listos para una nueva aventura, una aventura estilo vagajuntos, porque vamos a cruzar la frontera entre Israel y Jordania, o más bien entre Cisjordania y Jordania. Y si no saben a qué me refiero cuando digo Cisjordania, pues en este video lo van a saber. Y también van a recibir toda la información que necesitan para poder cruzar esa frontera tan polémica. En el estacionamiento del Hotel Golden Walls que está detrás de mí van a encontrar las minivans que los llevan a la frontera. Este hotel está cerca de la puerta Damasco y aquí es donde van a poder tomar su transporte. Pues ya tenemos nuestros boletos, hemos pagado 42 shekels por persona, más 5 shekels por maleta. Las minivans salen entre 7 de la mañana y 1 de la tarde con 10 personas y cuando está llena se van, así es que no se preocupe por los horarios. Ya estamos en la minivan y parece que vamos a buen ritmo. Pero en cuanto a los horarios, viernes y sábados las corridas salen entre 7 de la mañana y 10 de la mañana, no hasta la 1 para que lo tengan en cuenta. Mientras salimos de la ciudad y entramos bien a Cisjordania, les vamos a dejar con una pequeña introducción a la historia de este país y al conflicto que tiene con Palestina. Esta introducción ya la han visto en los otros videos sobre Israel, entonces si vieron esos videos lo pueden adelantar, si no les recomendamos que lo ven porque va a ser muy importante para entender lo que sigue. En 1948, las Naciones Unidas y Gran Bretaña toman la decisión de crear un estado para los judíos, dividiendo el territorio llamado Mandato Británico de Palestina en dos países, Israel para los judíos y Palestina para los árabes. Jerusalén, con sus sitios sagrados para judíos y musulmanes, se convierte en una zona internacional. Los países árabes alrededores no están de acuerdo y le declaran la guerra al nuevo Estado de Israel. Israel gana la guerra y expande sus fronteras, ocupando Jerusalén del oeste y gran parte de los territorios palestinos. La Franja de Gaza queda bajo control egipcio y Cisjordania bajo control de Jordania. 20 años después, en 1967, hay un nuevo conflicto, la Guerra de los 6 días. En solo 6 días, Israel logra anexionar la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este y los Altos del Golán de Siria, considerándolos parte de su territorio. En la actualidad, la situación en el Medio Oriente sigue sin cambio. Tras anexionar los territorios palestinos, Israel debe decidir qué van a hacer. Y tienen 3 opciones: darle la nacionalidad israelí a todos los palestinos, regresar Cisjordania a Jordania, que anteriormente tenía el control aquí, o simplemente dejar que la gente crea su propio estado. Pero esta tierra es muy importante para los judíos, porque aquí se encuentran la antigua Samaria y Judea, 2 lugares bíblicos de muy gran importancia, entonces simplemente no pueden tomar una decisión. Entonces, mientras no pueden decidir, pasa algo muy preocupante, y es que muchos judíos, muchos israelíes, se empiezan a asentar en Cisjordania, primero sin el permiso del gobierno, pero cuando se dan cuenta que no pueden hacer nada al respecto, empiezan a apoyar con muchos recursos. Y es por eso que hoy en día, de los 3 millones de personas que viven en Cisjordania, que es un territorio palestino, 20% de ellos son israelíes. El chofer nos acaba de pedir nuestros pasaportes porque al parecer vamos a pasar por un checkpoint, así que es importante que los tengan a la mano. Detrás de mí está el checkpoint y están ahorita los policías revisando el coche para ver que no haya ningún artefacto peligroso. Los pasaportes se los dimos al chofer, como ya les había dicho, y un guardia del checkpoint vino para pasar lista, digamos, de todos los que estamos aquí
y pues nos preguntó nuestro nombre y de dónde son, a pesar de que obviamente está escrito aquí, es por extra seguridad. Lo mismo que pasa aquí en Cisjordania también pasó en la Franja de Gaza, pero en 2005 el gobierno israelí decidió retirarse de la Franja de Gaza. Sacaron a 8,000 israelíes asentadores de sus casas para regresarlos a Israel. Y eso es bueno, es muy bueno porque regresaron esa tierra a los palestinos, pero eso causó que había más simpatismo para los asentadores, entonces llegaron aún más gente aquí a Cisjordania. Acabamos de salir de la terminal de Israel para que nos hicieran el chequeo de documentos. Todo fue muy fluido, el policía era muy amable, mi policía porque nuestros amigos tuvieron una persona no tan amable. Hemos pagado una tasa de salida de 184 shekels y bueno, ahora estamos aquí esperando nuestro bus para ir a la frontera de Jordania. Ahora que estamos a punto de salir de Cisjordania, les quiero dar el último dato sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Y es que para solucionar este conflicto de alguna manera, en los años 90 llegaron a los acuerdos de Oslo, que dicen que a partir de ese momento había 3 zonas en Cisjordania, zona A, B y C. Una zona donde había un gobierno palestino y el control de Palestina, otra zona donde había un gobierno palestino y el control para Israel, y otra zona con control y gobierno de Israel. Pues si solucionó el conflicto, no lo sé, lo dejamos a tu consideración, pero pues hemos dado todos los datos. Así es la situación aquí, es muy complicado, lo oímos siempre en las noticias y pues ahora lo hemos podido ver con nuestros propios ojos. No hemos visto algo malo, pero a lo mejor solo nos tocó suerte. Pues ahora es tiempo para ir a Jordania y cerrar este capítulo por ahora. Amigos, mientras esperamos les damos un dato muy importante, y es que pues Israel no es el amigo de muchos países en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Entonces saben que un sello de este país en tu pasaporte podría causar que en otros países musulmanes no te dejan entrar. Entonces cuando llegas a este país no te sellan, pero te dan este boletito. Aquí cuando sales del país igual no te sellan, pero te dan otro boletito. Entonces ahora en nuestro pasaporte no hay ninguna evidencia de que estuvimos en Israel, así que podemos fácilmente viajar a otros países árabes. Con un sello sería más difícil. Ya lo logramos, muchachos, ya estamos en Jordania. Nos tardamos un poquito menos de 2 horas para ir de la terminal en Israel hasta llegar aquí a hacer todo el control, migración y todo. Pagamos 2.5 dinares por persona para el bus, más 1.5 dinares por pieza de equipaje. Pero ya estamos aquí, todo salió súper bien, estamos contentos y vamos a sacar nuestro coche, que para esta semana rentamos un coche porque somos 5 y conviene más, obviamente. Y nada, pues ahorita nos vemos. Chicos, solo rápido hasta que nos vamos, justo enfrente donde está migración y donde nos dejó el bus, hay un montón de lugares donde pueden rentar un coche, pero los más conocidos son Enterprise, National y Alamo. Si quieren hacer una reservación de antemano, recomendamos usar estas empresas porque las otras son pues no más de aquí, y también si quieren regresar su coche en otro lugar como nosotros vamos a hacer. Entonces, Enterprise, National y Alamo. Qué experiencia tan enriquecedora poder pasar por una de las zonas más polémicas de esta tierra. Hablan mucho sobre Palestina en las noticias, pero no vas a entender bien cómo es la situación hasta que estás aquí. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la gente, hablamos con una chica israelí, hablamos con un señor palestino, y él nos dijo que lo que todos quieren es libertad, pero que los palestinos no la tienen. Y antes de venir a este viaje, nuestra familia, amigos y conocidos nos decían que no deberíamos venir aquí porque es inseguro, pero la inseguridad es relativa. Si algo nos va a pasar, y es lo que yo siempre he dicho, va a pasar en cualquier lugar, en cualquier momento.
Entonces nosotros estamos aquí compartiéndoles esta experiencia y invitándolos a ustedes a que viajen. Así que ahora para nosotros es tiempo de despedirnos de Israel, no sin antes darles la respuesta a la pregunta ¿cuánto me cuesta un viaje a este país? Si nos siguen en Instagram podrán haber seguido nuestras historias del día a día y quizás se dieron cuenta que nuestros 2 hostales en Tel Aviv y en Jerusalén tenían buena ubicación. Tuvimos una habitación compartida y hemos pagado aproximadamente 80 shekels. Israel no es un país barato, pero nosotros siempre lo intentamos hacer de la forma más económica para los mochileros. Y lo caro está en la comida, así que deben tomar en cuenta que van a gastar aproximadamente 35 shekels por platillo. En lo que sí pudimos ahorrar más fue en el transporte, ya que es mucho más económico. Hemos pagado para un viaje de Tel Aviv a Jerusalén solo 16 shekels y para transportarnos dentro de una ciudad solo 6. En conclusión, les recomendamos tener un presupuesto de aproximadamente 200 shekels por día por persona. Ahora sí nos despedimos de Israel, pero como Kevin lo dijo al principio, ya estamos en nuestro siguiente destino. Si ustedes quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. ¡Toda!